El miedo al agua no es algo nuevo. Es algo que arrastramos desde tiempos inmemoriales. Tan solo el misterio de no saber qué es lo que hay en las profundidades es capaz de inquietar a todo aquel que se anima a sumergirse en el agua y a nadar tan hondo como se lo permitan sus pulmones. Y la historia que vamos a ver a continuación no tiene que ver precisamente con el miedo al agua, sino con el temor a vivir una experiencia sobrenatural cuando nos sumergimos en ella. Hace algunos años, un niño norteamericano descubrió que cada vez que él se hundía en el agua, se le aparecía algo muy extraño. Y si bien debajo del agua no todo es tan nítido, él pudo darse cuenta que lo que veía era un rostro femenino que lo miraba fijamente y de manera amenazante. Voces Anónimas 4. El rostro amenazante. Esta es una historia muy mórbida que se le conoce muy bien en Estados Unidos y es una de las más difíciles de hablar porque es perturbadora de fondo. Es un niño que vive en el sur de Estados Unidos, ¿verdad? Y él le tiene miedo al agua. Desde niño le tenía un miedo terrible al agua. Su papá le había explicado que era porque de niño casi se ahoga. Y como buen padre, ¿quién no?, lo inscribe a clases de natación porque quiere que supere este miedo. Pero las clases de natación, así como los baños en la tina, no son sino el gatillo de una serie de sucesos que son francamente horribles. Por ejemplo, cada vez que él está sumergido debajo del agua, él abre los ojos, como todos lo abrimos debajo del agua alguna vez, sobre todo de jóvenes, jugando. Pero cuando él ve hacia arriba, no tarda en aparecer como si fuera una especie de cuerpo celeste, algo muy extraño, una cara femenina, muy pálida, y los cabellos se abren y tienen los ojos muy claros y muy fríos, como si fueran dos pedazos de hielo. Y el rostro bajaba y se le acercaba cada vez más y cada vez más. Y obviamente este niño se asustaba muchísimo. Era un terror mudo, porque no podía compartir esta historia con los demás. Aparte, el papá también tenía su carácter, y a veces uno omite contarle cosas a los padres de uno, pero en su caso era un trauma muy grande. Y cada vez que él se daba baños de bañera, o cada vez que iba a una piscina, o cada vez que estaba en un lugar que involucraba el agua, no tardaban 3 o 4 segundos antes de que esta cara extraña se materializara. Y esto a él lo tenía muy mal. Paralelamente a esto, huelga decir que este es un niño huérfano de madre. Él se crió con el papá. Pero pasan los años y se hace adolescente. Cada vez que él tomaba un baño de tina, él lo sentía. Sabía que ese rostro, que esa presencia bastante morbosa estaba ahí y no iban a pasar muchos segundos antes de que se materializara y lo empezara a ver otra vez.
sospechaba que podía ser la mamá. Una sospecha vaga, porque aparte no habían fotos de ella en la casa. El papá de algún modo no lo permitía y tenía asustado al hijo, quien no podía pedir explicaciones porque sabía que el papá se iba a molestar. Y un día decide confrontar al papá. Yo quiero saber quién era mi mamá. ¿Por qué no me hablas de ella? ¿Y por qué ni siquiera me das el permiso, el derecho de todo hijo de ver una foto? ¿Por qué? ¿No ves que todos los demás tienen a su mamá y tú me vas a negar a mí una foto? Y el papá, por supuesto, se molesta muchísimo. Entonces el muchacho se enfurece y le cuenta al papá lo que sucede cada vez que él se sumerge debajo del agua. Cuando yo me sumerjo en el agua, veo un rostro así y así, con los ojos azules, el rostro muy pálido y muchos otros detalles que se pierden en esta historia. Entonces hay un momento muy íntimo, muy familiar y hasta incluso un poco feo, porque el papá se pone a llorar. Y le dice, ¿sabes qué? Ese es el rostro de tu mamá. Sí, es el rostro de su mamá. Pero el papá le dice, mira hijo, ¿sabes qué? No quiero hablar más, por favor, déjame en paz. Los próximos días la comunicación entre padre e hijo está cortada. Los dos en el fondo saben que él se va a ir restableciendo, que van a volver a estar contentos. Pero él sabe que ya no le puede sacar más al papá. Así que el chico decide tomar al toro por los cuernos. Y se va a una biblioteca pública. Esto es Estados Unidos, tienen bibliotecas donde tú puedes ir y revisar los periódicos de tiempos pasados, ¿verdad? Y este chico va. Y armado solamente con su apellido, el nombre de la madre y nada más, se da la tarea y empieza a buscar. Se encuentra con más de lo que quizá él pudo soportar. ¿Sabes por qué? Porque él consiguió finalmente no solo el obituario, sino la noticia de la muerte de su madre. Y es aquí cuando todo se vuelve horrible. ¿Sabes por qué? Porque resulta que su papá la había matado. Pero no fue un homicidio culposo, no. Fue en defensa. Fue defendiendo a su propio hijo, de hecho. Porque esta señora ya iba presentando problemas de enfermedad mental. Y ella había tratado de ahogar a su propio hijo. Esta historia tiene algo muy particular, y es que ya ha pasado muchas veces que la información está muy sobrevalorada. A este chico no le hizo nada bien saber esto, saber este detalle final que explica mucho de los sucesos que acontecieron cada vez que él se sumergía bajo el agua. ¿Qué es lo que tiene el agua que la vuelve protagonista de una cantidad de relatos? El agua es hogar de muchas desgracias, de muchas tragedias, de muchas muertes. El agua mata.
Y además hay muchas personas relacionadas con el mundo paranormal, y esto yo lo sé porque por la cantidad de historias parecidas que he leído alguna vez o que me han contado. Es una excelente conductora de energías. Entonces, sí, no es extraño que para mucha gente sus temores más profundos o sus primeras experiencias desagradables en la vida, rayando lo traumático, sucedan en el agua. En este caso, el joven le temía algo que era muy extraño. Miedo al lado más oscuro y oculto de su propia historia. Un pasado desconocido para él, pero tan impactante como para destruir su vida en un abrir y cerrar de ojos. Y darle a la misma un giro de 180 grados. Este muchacho quería saber algo más de su madre, pero lamentablemente lo que descubrió estaba muy alejado de la imagen materna que él tenía. Una madre loca, completamente desequilibrada, que intentó asesinarlo cuando él era tan solo un bebé. Tal vez el adolescente no debió ir más allá de sus certezas y quedarse con lo poco que su padre le había contado. Pero no, él decidió arrojarse a las turbias aguas de su pasado y sumergirse, intentando llegar al fondo del asunto para luego encontrarse cara a cara con las voces anónimas.